¿Qué tal? Muy buenos días. Estamos reunidos en la mesa de salud desde muy temprano con quienes desde la academia, desde el sector público, nuestros investigadores, nuestros especialistas, hemos venido tomando las decisiones durante ya más de un año y medio de pandemia. El día de hoy queremos hacer un balance semanal, como nos comprometimos a hacerlo para ir evaluando cómo vamos con el regreso a clases. Y creo que en general lo que podemos decir es que tenemos buenas noticias, que la estrategia va funcionando muy bien, que contrario a lo que hubo quienes pensaron, el regreso a las clases presenciales no ha generado un efecto importante en el crecimiento del número de contagios de personas hospitalizadas. En general, la estrategia va funcionando bien y queremos presentarles un corte de caja de dónde vamos. Primero, decirles que aunque los casos activos, hay que recordar que casos activos es el dato que hemos venido presentando semana con semana, pero tiene que ver con el inicio de síntomas de los últimos 15 días, se ha mantenido más o menos estable, anda ahorita en 9,193, subió poquito de la semana anterior, pero en realidad cuando checamos el número de casos por semana, pasamos en esta última semana de tener 12,328 casos en la semana 36, es decir, la semana anterior, 12,328, bajamos a 10,111. En casos activos, como se acumulan los últimos 15 días de la fecha de inicio de síntomas, pues el dato todavía no se ve reflejado ahí, pero en realidad lo que vemos es que en casos activos tenemos una tendencia a la baja, no tan rápido como quisiéramos, pero en general se ha mantenido en las últimas 4 semanas. En personas hospitalizadas, el descenso también se ha sostenido, estamos ya en 939 contra las 1,400 que teníamos hace 4 semanas. La tasa de positividad también bajó, sigue bajando, está ya en 20,5 contra el 26,1 que teníamos al inicio de la estrategia del regreso a clases presenciales. Y las defunciones, sobre todo es un dato muy importante, bajamos de 363 hace un mes a 159 en esta semana. Entonces, en general tenemos números positivos. Aquí podemos ver cómo la tasa de casos activos, que era lo que les mencionaba, los casos activos reportados, tiene una tendencia a la baja y en este último tramo una especie de meseta leve, esperemos que pueda continuar hacia abajo. En cambio, en personas hospitalizadas la tendencia es más clara a la baja y por supuesto la de la positividad, que ya vamos en 20% cuando llegamos a tener niveles del 27,5% en esta segunda ola en el estado de Jalisco. Pero esta lámina es todavía más clara porque podemos ver cómo la vacuna sí tiene un impacto muy importante. Esta gráfica es la que demuestra el porcentaje de los casos activos que hay en el estado, cuántos tuvieron que ser hospitalizados y cuántos fueron ambulatorios, es decir, no necesitaron hospitalización. En el caso de en la primera ola, lo que podemos ver es que llegamos a niveles del 75%, si no me falla la vista, 73,1% como porcentaje de personas hospitalizadas que estaban en el grupo de casos activos, 73%. Hoy andamos en el 10,3%, es decir, más allá del número de contagios, lo más importante es que hoy mucha gente no está necesitando, la enorme mayoría de la gente no está necesitando ir al hospital. Y eso es una noticia relevante. Pero además de los datos locales, también en el semáforo nacional seguimos bajando. De tener 19 puntos del semáforo epidemiológico nacional, bajamos esta semana 16, nos mantenemos en amarillo, pero con una tendencia clara a la baja. Jalisco sigue estando como uno de los 24 estados que están en amarillo. Hay que decir que en algunos municipios todavía tenemos que poner atención, particularmente en estos que incrementaron al más de doble su tasa de caso activo semanal. Seguimos viendo varios municipios de los Altos, están Arandas, Villahidalgo, Yagualica, San Miguel el Alto, hay que tener atención ahí, estamos atendiendo esos temas en específicos, y casos como el Arenal, como Teuchitlán, que nos parece hay que tomar medidas y vamos a estar muy atentos para poder evitar que este asunto crezca más.
Aquí están los números de estos municipios prioritarios. Y para entrar de lleno en el tema del impacto con el regreso a clases en nuestros niños y adolescentes, bueno, pues lo que podemos decirles es que ya están abiertas el 98.9% de las escuelas, es decir, nos falta 1.1%, que son las últimas que estamos terminando de arreglar, las que tuvieron daños estructurales, las que requieren algún tipo de reparación adicional, pero ya está abierto 98.9% de las escuelas y han regresado a clases el 86% de los alumnos, es decir, la enorme mayoría de las familias jaliscienses han entendido la importancia de regresar a clases presenciales, han tenido confianza en el modelo que hemos desarrollado juntos y el 86% de nuestras niñas y niños están ya en sus aulas con sus maestros, iniciando este proceso gradual de regreso a la presencialidad. ¿Cómo andamos en casos activos? 623 casos activos de menores de 15 años, es decir, de 3 a 14 años, creció un poquito, la verdad es que está en números bastante estables, de 503 a 623, si pensamos el tamaño de la población, pero más importante todavía es entender que de estos 623 casos, tuvimos esta semana solamente 8 hospitalizaciones en niños en nuestro estado. Entonces es un dato bajísimo, decía ahorita el director de los hospitales civiles de Guadalajara, Jaime Andrade, que es un impacto todavía menor que el que tiene de hecho la influenza en el caso de los niños en términos de hospitalizaciones y podemos ver cómo casos positivos detectados en estudiantes fueron 80, que representan el 0.0048% de los estudiantes, y en el caso de trabajadores del sector educativo, 103, que representa el 0.08% del total de trabajadores que tenemos en el sector. Es decir, es muy bajo, es un porcentaje que nos hace pensar que seguimos bien. Podemos tener aquí el desglose por nivel de escolaridad de esos 623 casos, particularmente en donde hay un número más alto, es en el nivel de secundaria. En el caso de primaria y preescolar son los números más bajos y de hecho en el de media superior y superior hubo inclusive una reducción en el número de casos activos de 1.904 la semana pasada a 1.877 esta semana. Al final es importante también decir que se han tomado medidas de contención en 4 escuelas solamente, de las 13.415 escuelas, en 4 escuelas han tenido que tomar alguna medida de contención, yo diría que más bien con carácter preventivo, para evitar que pudiera haber algún problema, cuando en realidad lo que tuvimos en el caso, digamos, en el que hubo más casos detectados, fueron 8 casos en una escuela, o sea, ni siquiera es un asunto más amplio, pero se tomaron medidas de contención para evitar cualquier problema. De estas 4 escuelas, en 2 se tomó la decisión de cerrar la escuela temporalmente y en las otras 2 solamente se cerraron los grupos en los que hubo el problema detectado. Podemos decir que en general la estrategia va caminando bien, que hemos podido monitorear la evolución de la pandemia en el grupo de edad en el que teníamos que poner la atención en estas semanas y en general las conclusiones de la mesa de salud de nuestros especialistas es que la estrategia está funcionando, que podemos seguir adelante, que no hay necesidad de tener medidas adicionales. En este momento podemos continuar con las medidas que tenemos, tampoco podemos aflojar, no podemos bajar, la guardia, ni relajar las medidas que hemos establecido para esta etapa, porque todavía desafortunadamente, esta es la parte en la que tenemos que insistir, no logramos todavía superar los niveles que teníamos en el porcentaje de vacunación, aunque la estrategia va funcionando de manera muy importante, sobre todo en los grupos de edad de 18 y más, ya andamos con al menos una dosis en el 43% de nuestros jóvenes. Lo que hay que decir también es que el ritmo de crecimiento de este porcentaje en otros grupos de edad no es tan rápido como quisiéramos. Para que tengan una idea, andamos en 30 y más al 71%, en 40 y más 61%, en 50 y más 60%,
y, en 50 y más 60% y en 60 y más 69%. Solamente en el caso, imagínense nomás, en uno de los grupos en los que más atención debemos de poner por cuestiones de vulnerabilidad, en el caso de las mujeres embarazadas, solamente vamos en el 56%. Y lo insisto, no es por falta de vacunas, es un asunto de voluntad. Y por eso, una vez más, hacemos el llamado a todos para acudir a los centros de vacunación, para poder iniciar su proceso y poder ponerse la vacuna. Necesitamos un compromiso más sólido en ese sentido, porque en la medida que avancemos con la vacunación, vamos a también poder ir bajando los niveles de riesgo en la emergencia sanitaria. Particularmente decirles una buena noticia en este caso, que para los jóvenes de 18 y más en el área metropolitana de Guadalajara, hemos ya generado condiciones con la Mesa de Salud para poder abrir el turno vespertino para la aplicación de vacunas, que nos va a permitir incrementar en 14,000 dosis diarias que apliquemos en la ciudad, sobre todo para nuestros jóvenes, y vamos a estar llegando en el área metropolitana a un nivel de aplicación de vacunas de más o menos 60,000 diarias, con este turno vespertino que se abre a partir del día de hoy y que estará funcionando las siguientes semanas. Entonces, en general ahí vamos avanzando, vamos bien, no hay que aflojar el ritmo, no hay que bajar la guardia, vamos a estar monitoreando semana con semana la evolución de la pandemia y los mantendremos a todos informados. Muchísimas gracias y buena semana para todos.